Bienvenida a nuestro foro Inteligencia Espiritual, el desafío del nuevo milenio. La vida presenta al ser humano una serie de desafíos que requieren un conjunto de facultades y habilidades para hacerles frente. Las llamamos inteligencias. La inteligencia espiritual nos faculta para desarrollar aquellas actividades que no están contempladas en otras modalidades de inteligencia, como por ejemplo la capacidad de maravillarse ante la realidad, la capacidad de valorar los propios actos, la capacidad de darse gratuitamente a los otros, pero sobre todo la capacidad de preguntarnos ¿hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Hasta saber convertir la vida en un proyecto personal profundamente humanitario y bondadoso. Es una inteligencia que nos faculta para vivir una vida más libre. Siendo la inteligencia espiritual un tema tan importante, contamos hoy con el maestro gnóstico Jorge Eduardo Medina, acompañado de 3 profesionales dotos en las áreas de psicología, sociología y educación, para que junto con ustedes busquemos profundizar en este tema y en la manera de desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Este panel internacional sobre inteligencia espiritual ha sido concebido para mostrar a la comunidad que ha llegado el momento de responsabilizarnos más en la toma de decisiones acertadas, mediante una educación consciente y liberadora que les permita a niños, jóvenes y adultos optar por profundos cambios en sí mismos, haciendo uso de sus potencialidades para construir su presente de momento en momento de una forma satisfactoria. La Escuela Gnóstica es una institución internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental es la superación física, emocional y espiritual del ser humano. A través de ella se enseñan técnicas para el autoconocimiento y el desarrollo de las potencialidades humanas, sus capacidades de conocer, de hacer y de amar. A la Escuela Gnóstica de Educación Continua le interesa la educación espiritual de las personas, apoyar a la gente para que logre controlar mejor los significados que conforman su vida, para que aprendan a educarse a sí mismas y logren el desarrollo integral de todas las partes de su ser. La Escuela Gnóstica de Educación Continua constituye un referente y una alternativa académico-social para la transformación plena y consciente del individuo y por ende de su entorno. Esta escuela es poseedora de un extenso conocimiento que le otorga al ser humano herramientas precisas para alcanzar su despertar y desarrollo en los ámbitos físico, psicológico, espiritual. La educación gnóstica ofrece conocimiento espiritual y cultural e incorpora elementos de aprendizaje para todas las inteligencias humanas y por lo tanto posibilita la satisfacción de las necesidades bio-psico-trascendentales de cada ser. La metodología que emplea la Escuela Gnóstica de Educación Continua está basada en la autoobservación que hace el individuo de sí mismo. Este proceso autoeducativo está apoyado por talleres que facilitan la experienciación de la conciencia y de la autorresponsabilización para lograr metas personales, familiares y de trascendencia. A través de nuestros cursos, los aspirantes adquieren las herramientas que les permiten llegar al encuentro consigo mismo en la búsqueda de respuestas sobre su propia vida, la manera de enfrentar las situaciones de la vida diaria y recorrer su camino de trascendencia humana. Iniciamos así el evento presentando el perfil del maestro gnóstico, coach profesional y espiritual, Jorge Eduardo Medina Barranco. Él es ingeniero químico, experto en competencias sociales y calidad humana, magíster en formación de calidad y excelencia educativa, coach personal y profesional, escritor, profesor y conferenciante, experto conocedor del gnosticismo cristiano, fundador y director internacional de la Escuela Gnóstica de Educación Continua. En su trayectoria de más de 30 años, el maestro gnóstico Jorge Medina ha dirigido congresos internacionales en Bolivia, Colombia y Ecuador, al igual que innumerables retiros espirituales, seminarios y conferencias en países como España, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Perú y Venezuela. La esencia de su mensaje se resume en el siguiente párrafo: la humanización y transformación que requerimos para ser mejores seres
motiva el despertar de nuestra conciencia como una realidad posible y aplicable a la vida cotidiana. Damos la bienvenida al maestro gnóstico Jorge Medina, a quien invitamos en este momento a subir al podio. Un aplauso para él, por favor. Queridos amigos, amigas de Cuenca, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es para mí un motivo de complacencia estar presente en este excelente auditorio para dialogar sobre un tema relativamente nuevo en cuanto a su exposición y desarrollo, que es la inteligencia espiritual. Para desarrollarlo me voy a apoyar en un PowerPoint para poder seguir un hilo pedagógico de los contenidos de la inteligencia espiritual y que sirva de base para poder construir un diálogo inteligente entre todas las personas aquí asistentes para que nos aclaremos qué significa este concepto de la inteligencia espiritual. De modo que iniciaré mi exposición siguiendo este PowerPoint que he preparado con mucho afecto y consideración hacia la necesidad de aprendizaje de todas las personas sobre las potencialidades del ser humano. Así pues, inicio mi exposición sobre inteligencia espiritual. Voy a utilizar el micrófono. Inteligencia espiritual. Aquí decimos algo que ya ha sido comentado, que la vida nos presenta a todos los seres humanos desafíos para enfrentar la vida. Son facultades y habilidades que llamamos inteligencia. La inteligencia humana no son más que habilidades personales, facultades personales, capacidades para resolver los conflictos que nos pueda presentar la vida. La inteligencia racional ha sido conocida por siglos. Prácticamente es la inteligencia que más se ha estudiado. Desde el siglo XIX se estudió en forma científica y se le otorgaron bases biológicas. Antes de ello, pues se planteaba la inteligencia racional como una especie de don supremo del ser humano, que no tenía ninguna conexión con sus funciones biológicas, pero se descubrió que no era así. Y se desarrolló el coeficiente intelectual para poder medirla. Y bueno, se llegó a la idea de que personas que estuvieran en un entorno de un 100% como medida racional tenían una inteligencia normal, y de ahí hacia abajo personas con inteligencia inferior hasta llegar a un límite del 60 y hacia abajo, donde podríamos decir que se nos calificaba como algo tonto, ¿no? Los faltos de inteligencia. Y hacia arriba, por encima de los 100, ya una persona era inteligente, superiormente inteligente a los demás. Y llegar a los 60, como Einstein y muchas otras personas, pues ya eran superdotados, genios de inteligencia racional.
Pero cuando este cociente intelectual pudiera tener alguna relación para resolver ciertas circunstancias de la vida humana, se demostraba que no alcanzaba por sí sola a resolver todos los problemas de la vida. Es decir, que no resuelve situaciones que también son necesarias para determinar el éxito de nuestra propia vida. Eso condujo a este argumento de que la inteligencia racional no es suficiente para resolver todos nuestros problemas. Condujo a Howard Gardner a la idea de la inteligencia múltiple y postuló este concepto de la inteligencia múltiple que formuló él en varias inteligencias: la lógico-matemática, la espacial, la musical, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la ecológica y la verbal lingüística. Vamos a mirar someramente estas inteligencias que formuló Howard Gardner. La inteligencia lógico-matemática es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemática. Evidentemente, se estudia en todos los centros educativos del mundo contemporáneo. Es la inteligencia que utilizan ingenieros, matemáticos, científicos en términos generales. Yo puedo decir que personalmente he desarrollado esa inteligencia porque hice mis estudios primarios, mis estudios secundarios, y allí aprendí los conceptos lógico-matemáticos, pero además estudié ingeniería. Por tanto, tengo un determinado dominio sobre esta inteligencia y aparte de ello he realizado investigación científica, de modo que creo que manejo con relativa soltura la inteligencia lógico-matemática, que corresponde con la que nuestra cultura ha considerado como la única inteligencia, y se postula a Einstein como uno de los grandes sabios que avalan que la inteligencia que la inteligencia lógico-matemática es un elemento extraordinario. Sin embargo, se sabe que la vida de Einstein en otros campos de su propia existencia era un desastre. Eso se llevó a hacer ese tipo de formulaciones de solo la inteligencia lógico-matemática es lo importante. Si personas como Einstein, que la tienen a un nivel supremo en otras áreas de su vida, no han sido capaces de ser suficientemente hábiles e inteligentes para resolver conflictos de su existencia, debe haber más. Eso condujo a la idea de la inteligencia múltiple. Tenemos la inteligencia lingüística. Esta inteligencia obviamente tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Es una inteligencia que yo también he desarrollado. Todas las inteligencias se desarrollan por estudio, por aprendizaje. No es que alguien nazca con el don de la palabra. Que todos los seres humanos nacemos con la necesidad, el potencial de poder hablar un idioma que nos tiene que ser enseñado. Lo mismo pasa con las matemáticas y con la lógica. Nacemos con ese potencial, pero tenemos que ser educados para desarrollarlo.